vacaciones, pues nací en San Salvador en el invierno del 73. Yo siempre he dicho que es como divertido el tema de lo del invierno, porque solo tenemos, vos sabés, época seca y época lluviosa. Pues yo nací cuando llovía. Y llueve un montón en mi cumpleaños y me cae mal, porque todos mis cumpleaños se me arruinan porque siempre llueve. Mis papás habían migrado a Santana, como te conté, ¿verdad? Aproximadamente el 69. Yo ya tenía una hermana en ese momento. Solo una hermana tengo, de hecho, mi hermana mayor. Y pues nací ya en San Salvador, ya mis papás ya eran capitalinos, digamos, para esa época. Crecí en la colonia La Sultana, cerca de la UCA, estudié en la escuela alemana, o sea, toda mi vida transcurrió ahí cerca y a la par de los jugos Oasis, que más de alguien se identificará. ¿Cómo se llama? Pues nada, me gradué del colegio, en ese tiempo pues no eran pocas las personas que se iban a estudiar alemán y que hubiera sido lo lógico realmente. Pero yo me quedé, estudié Derecho en la UCA, trabajé como abogada durante varios años, una década y algo aproximadamente. Luego estudié en Chile, propiedad intelectual. Luego me vine a vivir a Guatemala, aquí nacieron mis hijas. Ya mi hija grande tiene 18 años, la chiquita acaba de cumplir 16 años. Y pues en Guatemala encontré la literatura. Cuando vine a Guatemala, fíjate que no sabía qué iba a estudiar. No sabía si incorporarme como abogada, si estudiar una maestría en propiedad intelectual, que en ese tiempo en la Universidad de San Carlos era la segunda promoción, o si quise estudiar periodismo también, pero me di cuenta que el periodismo era complicado en nuestros países. Y entonces una tarde me fui a meter a la Landívar a preguntar por una maestría en literatura, creo que era la única que existía en ese momento. Y la persona que me atendió, fíjate que era una catalana, me acuerdo que me dijo que yo tenía 45 minutos para inscribirme en la maestría en literatura. Y justo el fin de semana le estaba contando a mi hija y salí corriendo, fíjate, a la administración, me inscribí, no sé qué. Yo me acuerdo que hablé con ella todavía y le dije, fíjate que uno de mis grandes sorpresas, o que yo no lo pensé antes, es que estudié Derecho y realmente como abogada, yo soy abogada en El Salvador. Y pues parece que mi vida va a ser de estarme trasladando en diferentes países. Entonces ella me contó que su esposo trabajaba, me acuerdo, en un organismo internacional, la Cruz Roja, una cosa así, y que a él le había pasado lo mismo. Entonces que la literatura era muy noble, que era una carrera que te acompañaba, porque a donde tú fueras los conocimientos eran los importantes, ¿verdad? Bueno, la cosa es que fui, corrí, me selló la papelería, no sé qué, regresé, ella me puso su firma y me dijo que si la acompañaba al taxi, que ese era su último día, que al día siguiente ya se iba del país y que bueno, que ahí quedaba en la maestría. Fíjate que son pequeñas decisiones que te cambian la vida, ¿verdad? Yo siempre he dicho, mira, aquí te voy a decir una barbaridad, pero es como si alguien me está oyendo y de repente le pueda servir, es como decidir tener relaciones sexuales con un preservativo sin preservativo, te cambia la vida. ¿Verdad? Son cositas tan chiquitas que... Y ahí comencé yo ya de lleno, mientras estuve en Chile escribí, me acuerdo que iba a Viña del Mar, es que visité la casa de Pablo Neruda y sobre la tumba de Neruda me acuerdo que casi le recé al santo que por favor me ayudara, que yo quería ser escritor y que por favor me ayudara. Tengo que regresar a contarle que ya soy escritora, ¿verdad? Confieso que he vivido, me acuerdo que estaba leyendo en ese tiempo la biografía de Pablo Neruda. Bueno, pues la cosa es que empecé a estudiar literatura y fui tan feliz, Juana, yo no te puedo explicar, de verdad, encontré la felicidad, pero esa que viene de adentro, ¿me entendés? Que no depende de nada. Y un martes, porque recibía las clases de literatura de las 3 de la tarde como a las 8 de la noche, creo yo, solo era un día en ese tiempo, iba yo tan feliz manejando y choco. Ay, no, yo me acuerdo que en el carro yo dije todavía, es que no puede ser que este nivel de felicidad, o sea, yo he trabajado como abogada también aquí, venía de la oficina y yo tenía, ¿cómo se llama? Permiso para salirme temprano para mi maestría y venía manejando, un camión, semanas antes había derramado aceite en el lugar, habían comenzado las primeras lluvias del año y entonces aquella aceite se había convertido como en una masa y me estrellé con una pasarela. Yo de verdad creí que me iba a morir, te lo juro. Y lo peor, fíjate que cuando uno se va a morir, una cree que uno le va a rezar a todos los santos. Hay que decir, Dios, recíbeme en tu seno. Yo solamente me acuerdo haber dicho a la gran puta. Espero poder decir buenas palabras en el programa, si no, pues ahí lo censuras. Después de haber leído tanto y me voy a morir. Puta, no puede ser. No puede ser. Mira, te acuerdo que yo dije que algo se me iba a meter aquí. Y bueno, pero no me morí. Y yo dije, ala, es que viva, vea.
el carro empezó a echar humo, no sé quién llegó a darme un vaso con agua, para un señor que me dijo que iba a ir a recoger a su hija a la universidad. El señor me robó todo, me hizo que pasáramos todo en mi carro a su carro, se llevó todas mis cosas. Bueno, en fin, total que fíjate que fue un encontronazo bien fregado. A lo mejor uno se autoboicotea la felicidad, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene que pensarse, como cuando vas caminando súper contento y decís, ¿y si se me cayeran las llaves adentro de este hidrante y se te caen? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? O sea, esas cosas pasan. Y tú misma te autoboicoteas la felicidad. Bueno, la cosa es que terminé de estudiar la maestría en literatura, luego di clases en la maestría de literatura como por, no recuerdo si me ha sido unos 5 o 7 años, pero fue bastante. También fui feliz, salvo por los estudiantes que no quieren leer, porque hay materias que se las imponen como obligatorias, ¿verdad? Y bueno, en fin, la cosa que a partir de eso comencé a dar talleres en una librería en Guatemala que se llama Sofos, que yo creería que es la librería, una de las librerías más grandes que hay en Centroamérica. Y desde entonces, desde 2009 para ahorita, sacar las cuentas, son como 13 años, eh, todavía tengo gente de esos talleres, en mis talleres, 13 años más tarde, ¿verdad? Entonces, llegué a la conclusión de que si la felicidad tuvo la facultad de hacerme feliz a mí, de salvarme de la locura, fue una tabla de salvación. Yo podía trabajar en eso. Trabajo con aproximadamente, ahora tengo 60 personas en los talleres y de todas partes del mundo, se conectan por Zoom. Yo les insto a que traigan una cervecita, una copita de vino o un café, para que se den cuenta que la literatura no es lo que te dijo el maestro aburrido que le obligaron a dar la materia de literatura en el colegio, sino que la literatura es una cuestión, es la vida misma, es un modelo de vuelo, es que siempre se me olvida la palabra, es un modelo donde, ¿cómo se llama? Un simulador de vuelo de la vida. Tú ahí podés entender estos grandes amores, estas pasiones, estas ganas de asesinar, como por ejemplo en Crimen y Castigo, que que te dijera, hay como una parte psicópata en las personas, que todos hemos vivido amores que nos han roto el corazón o hemos roto el corazón, porque es muy humano, ¿verdad? Locura, amor y muerte son las grandes pasiones. Si es que el amor no es lo mismo que la muerte y lo mismo que la locura, al final de cuentas, ¿verdad? Una de las cosas que la gente te dice es, ¿y cómo vas a vivir de ser escritor? Yo le hubiera dicho a mis papás en El Salvador que quería estudiar literatura, mincan en maicillo, ya sabemos la frase. Y entonces me acuerdo que cuando yo estudié Derecho, que la verdad que mi carrera me ha gustado muchísimo, porque creo que el derecho es, mira, yo escribo una demanda, de hecho yo fui abogada penalista durante mucho tiempo, y entonces cuando tú escribes una demanda, básicamente querés convencer al juez. Cuando tú escribís una novela, querés convencer a tu público lector. Mismo trabajo de investigación, mismo razonamiento. Las leyes, solo que no son códigos, sino que son leyes de naturaleza humana, de psicología. A mí me da mucha risa porque cuando yo estoy con mis amigos me dicen tal persona. No, hombre, es que ¿sabes qué pasa? Que esta persona seguramente creció y los papás deben ser gente adulta y él es el último hijo y no sé qué. Y por eso es una persona súper seria, como súper... No le dejaron ser niño, pues, en otras palabras. Y entonces, sí, ¿cómo sabes? Y digo, pues soy escritora. Es que la gente no entiende que la literatura básicamente, yo estoy convencida que existen, no los he contado, no tengo un número final, pero suponete que existen 25 tipos, dicen que son 9 tipos de personas, ¿vea? Por ciertos rasgos tú puedes deducir lo que les ha pasado en su vida, cuáles van a ser sus reacciones, puedes predecirlas, puedes entender. En derecho lo mismo, está el tipo sanguíneo, el tipo, no sé, ¿cómo se llama? Hay como 4, 5, y en criminalística también, o sea, se trata de predecir la conducta humana, y yo creo que algo de cierto hay. El eneatipo también trata de hacer eso. Y en la literatura, nosotros podemos decir, es como la maga de Cortázar, es como Ana Karenina, ¿me entendés? O sea, lo podemos decir perfectamente. El fin de semana fui con una amiga a un lugar perdido, no te puedo explicar, se llama Entre Nubes y Montañas, el lugar, vea. Entonces hay que subir, es muy complicado. Entonces encontramos a un señor y en algún momento mi amiga que está en los talleres me dice, esto es como Pedro Páramo. Y le digo exactamente, porque nosotros creemos que todo el mundo vive en la ciudad y la verdad es que hay mucha gente viviendo todavía en lo rural, en donde no hay electricidad, agua, en este caso se ve electricidad, pues, pero o sea, los tipos literarios nos pueden dar tipos de personajes y en base a eso podemos entender más o menos cómo se comportan las personas. La cosa es que
con mi trabajo, yo intercalo mi trabajo con mis lecturas, con lo que escribo. Escribo muchísimo, no siempre para ser publicado, pero escribo muchísimo en mis diarios, en mi tratar de entenderme, en hacer que la vida vaya un poco lenta. Escribir es como hacer mindfulness. Hoy le llaman mindfulness, va. Pero al final de cuentas, tú escribís, estás pensando de una manera lenta, estás analizando, mientras estás escribiendo a mano, porque el cerebro, a mano y a carta, el cerebro está, ¿cómo se llama?, vinculado con el movimiento de la mano y no es natural escribir, ¿verdad? Imagínate ahora escribir en computadora. Entonces, al escribir, tú podés, ¿cómo se llama?, llevar un recuento de tus pensamientos. Estás platicando contigo misma. Yo le contaba a una amiga que, porque ayer estábamos de que yo iba a tomarme un café, entonces y ella me dijo que se iba a tomar un café, le dije, yo te podría ofrecer tomarnos un café, pero la verdad es que prefiero que te tomes tu café por tu parte, yo me lo tomo por el mío, y nos platicamos en la noche cómo nos fue. Y yo me llevé Rayuela. Mira, leí un ensayo de Vargas Llosa respecto de Rayuela, donde cuenta Vargas Llosa que uno de sus mejores amigos era Cortázar, y Cortázar era un tipo que solo hablaba de literatura, su mundo entero era literatura, ¿verdad? Era un tipo muy noble, un flaco así como estirado, huesudo, que sus bromas eran muy, que te dijera, como muy metidas siempre dentro del mundo de los cronopios, de literatura fantástica, que él no sabía cuándo creerle y cuándo no creerle, porque era como muy elaborado. Mira, esa plática me valió más que irme a sentar con alguien que me cueste un chisme político, o un chisme de una persona, o me vaya a contar sus dolamas, ¿verdad? Entonces, y ella, por su lado, pues también está en otro de mis talleres, y entonces también se llevó a Cortázar, pero se puso a escribir y me leyó una parte de lo que está escribiendo. Mira, esa es una riqueza de la que tenemos que hacer uso. Entonces tengo la gran suerte de dedicarme a lo que amo, y lo amo profundamente, y tengo también la suerte de poderlo transmitir para que las personas entiendan que la literatura es realmente, es mucho más profunda, es mucho más vital de lo que nos han enseñado. La poesía te salva, te hace entrar en contacto, bueno, son arquetipos también, ¿verdad? Si nos vamos a Jung, te hace entrar en contacto con aquello que tú no mencionas, porque no existen palabras para hablar de eso, ¿verdad? Entonces yo esperaría que a través de la literatura yo pueda estar llegando a que te dijera, a lo profundo de las personas, para que puedan hacer conexión con sus angustias, sus dolores, las cosas que les preocupan, y por qué no, con la felicidad misma, ¿verdad? Que no siempre viene revestida de bombos y platillos. La felicidad también puede ser la paz. Es más, creo que la felicidad se parece más a la paz que a la alegría como la tenemos concebida nosotros, ¿verdad? Lo que tú me estás contando precisamente de la suerte de tener una maestra que le guste la literatura, pero no todo el mundo la tiene, porque muchas de las maestras o maestros que les imponen la clase de literatura se las imponen para comenzar. Ellos no son grandes lectores, seguramente los contrataron para sociales o para gramática de español, o hasta para cocina, deporte, lo que sea, y los hacen que den una materia con la que ellos no tienen una pasión, no tienen una identificación. Tú no puedes dar lo que tú tenés. La literatura, para comenzar, no debería ser obligatoria. La literatura debería comenzar con una gran pregunta. Los libros son las respuestas que personas sensibles han dado a las grandes preguntas que tenemos los seres humanos, que yo siempre digo que son las filosóficas: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la angustia? Entonces, si nos vendieran, más bien, si nosotros pudiéramos inferir que la literatura nos va a dar respuestas, nos va a hacer vidas más significativas, nosotros buscaríamos nuestros propios libros. Siempre que me preguntan qué le regalo a alguien, yo les digo, por cierto, en mis redes sociales tengo un video sobre esto, de qué le regalo a mi hijo para que le encante. La primera pregunta es, ¿y tú sos lectora? Digo, porque tu hijo no va a hacer algo que no te vea hacer a ti. Y no basta ser lectora, defendés tu espacio de lectura. Yo siempre cuento la historia de que con mis hijas, cuando estaban chiquitas, yo tenía un trato. Y el trato era, mientras yo esté leyendo, que eran 20 minutos, aquí se puede caer la casa, solo que se incendia o que haya terremoto, si no, no me interrumpan. De lo contrario, no existe el mundo. A los 20 minutos yo salía y ya veía que necesitaban o lo que sea. Claro, estaban con su niñera y todo esto. Pero la cosa es que yo aprendí a defender tanto mi mundo que tú oyeras los pleitos. Estoy leyendo, de mi hija grande con la chiquita. Estoy leyendo, que no te das cuenta.
no entres, no haga ruido, pero una defensa de la lectura, pero como que te quieren quitar dinero, ¿vea? Porque a los hijos se les enseña con el ejemplo, no le enseñes a ser lectoras a tus hijos, sé tú una lectora, ¿verdad? Entonces, otro problema que tenemos, los pensums de lectura. Yo entiendo que la Odisea y la Ilíada son fundamentales, pero lo que se está logrando es que nadie lea, porque realmente no son libros ya descontextualizados, ya. ¿Cuánta gente leyó verdaderamente la Ilíada y la Odisea, el mío Cid, Fuente Ovejuna, ¿verdad? Y hay libros que sí te pueden meter directamente a la lectura como joven, ¿verdad? Deberían ser, además, libros que los jóvenes pudieran escoger a voluntad. Los libros, como los santos, te buscan, ¿verdad? Tú no puedes hacerte devoto de Santa Eulogia de Praga si no significa nada para ti, ¿me entendés? Ahora, San Antonio de Cabeza, porque te considera novio, sí, pues todas entendemos esa situación complicada de la vida, ¿verdad? O la Virgen de Guadalupe, que la tenemos tan cerca. Entonces, los santos son cosas que se te acercan los libros también. Tú tienes que ir a una librería y encontrar cuál es el libro que te está hablando, ¿verdad? Y de esa manera nunca no hay que dejarse guiar tampoco por lo que el marketing dice, porque el marketing es marketing, ¿verdad? El mercadeo te puede promover cosas que tú no necesitas o que no te van a servir para nada en la vida. Entonces, ahora la lectura. Entremos al tema, a la función de la lectura. Te desacelera la mente. No es lo mismo que una película. En una película las cosas están pasando y el director tiene que encerrar todo en hora y media y es su versión. Por eso es que las películas basadas en libros siempre no te desilusionan, porque es la versión del editor sobre esa obra. Son dos obras distintas, no es el libro. Es la versión del director o del productor sobre ese libro. En la literatura, yo agarro el libro, lo leo, me gusta la frase, regreso, lo vuelvo a subrayar, no termino de entenderlo, me doy cuenta. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo te conté, ¿verdad? Que estaba leyendo un ensayo de Vargas Llosa sobre Rayuela, y en el ensayo menciona a Victoria Ocampo. Entonces recordé que yo tenía un libro de Victoria Ocampo escrita por yo no sé si es una sobrina de ella. Y en el libro se llama Victoria Ocampo y sus amigos. En el libro hay un ensayo de cuando Victoria Ocampo se encuentra con Virginia Woolf y se las presentan en Londres. Hubiera visto que el estallido, la Virginia Woolf llega como con un recelo de esta mujer, ¿cómo se llama? Opulenta, argentina. Además, cuando Virginia Woolf había escrito su primera novela, está basada en Sudamérica, una Sudamérica inventada, porque ni existe, ¿va? Fue una cosa que ella creyó que existía. Y de repente conoce a esta Zendaya, que además está dedicada a la literatura y que viene de visitar a Mussolini. Y estuvo sentada con Mussolini y le cuenta cuando Mussolini le besó la mano y le dice, seguramente a usted le gustó. Bueno, la invita a cenar a su casa. Y entonces parte del agradecimiento le manda una orquídea sudamericana. Y entonces Virginia Woolf se imagina que todos los jardines en Argentina están llenos de orquídeas y le refiere la orquídea como una mariposa. Te puedes imaginar, o sea, es una cosa tan fascinante. Bueno, el asunto que de un libro fue caer al otro. Sigo en la misma línea del ensayo de Vargas Llosa de hace 3 días, porque me puse a leer esto de la Virginia Woolf. Eso no lo puedo hacer con una película. Claro, en Netflix yo podría cortar la película, pero no es ese el objetivo de la película. En un libro lo podés hacer, podés apuntar al margen si es en papel, ¿verdad? Los libros electrónicos pues son un poco más complicados para eso. El audiolibro, que yo lo recomiendo en mis talleres mucho, pues más complicado, pero digamos que entre no leer y oír un audiolibro, prefiero que oigan el audiolibro. Al final de cuentas, mientras están trapeando, lavando los platos, en el tráfico, haciendo ejercicio, lo que quieran. Pero escuchan la historia. El cerebro está acondicionado para escuchar historias. Acuérdate que las primeras historias fueron alrededor de una fogata, las mujeres las contaban, era transmisión de conocimiento. Entonces, sí, nuestro cerebro está adecuado es más natural escuchar una historia que leerla. Y la literatura es una excelente forma de encontrarle significado a esta vida que hay momentos en que parece no tener un significado, ¿verdad? Entonces, es vital, realmente es vital. No leer, creo yo, que es una forma de negarse la felicidad a uno mismo. Lastimosamente nadie puede obligar a otras personas a ser felices, ¿verdad? A futuro inmediato, el 26 de abril, pues nos vamos con mi editorial La Pereza a República Dominicana, a la Feria de Libro de Dominicana, a presentar un nuevo libro de cuentos que se llama Le tuviste miedo. ¿Te acuerdas tú de Mató Tunco tu tata? Sí, le tuviste miedo, ¿te acuerdas? De ahí viene el término. Porque hay unos cuentos que son rurales. Yo pienso que la identidad salvadoreña está todavía en lo rural.
ahí donde nos podemos encontrar, no en la ciudad, porque en lo rural no ha habido las posibilidades económicas para que se mute la identidad. Entonces, el tiempo ha quedado anclado, el tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, tú vas y todavía hay gente que te habla de la ciguanaba, del cadejo, del cipitío, pero a mí no me interesan como mitos, me interesan más que todo como significados, en el sentido, por ejemplo, el cipitío, la gente tiende a creer que es como un invento. Una vez una señora en Cacaopera me lo explicó, que ella, la mamá la mandaba a traer agua a una poza de agua zarca, así como mis ojos, ¿verdad? Que de agua es zarca porque a veces hay musgo abajo, entonces por eso es zarco, pues que le dicen a la gente de ojos verdes, le decimos en El Salvador que es zarco, ¿va? Entonces el asunto es que dice que se le apareció un niño con los pies al revés y el niño se le sentaba en la falda, ¿vea? Y le jugaba bueno, como ella me dijo, le jugaba las chiches porque le estaban saliendo, ¿verdad? Y entonces ella llegó y le dijo a la mamá, mamá, fíjese que me he encontrado un niño que ahí cuando voy a traer agua me juega, ¿vea? Y entonces la mamá le dijo, ay, hija, le dijo, es que quizás ya estás en edad de merecer hombre. O sea que, la juntó con un muchachito y ahí se le desapareció, porque dice que lo veía hasta incluso en la noche. Es el despertar sexual, es la manera en que se explica a nivel del campo. La ciguanaba, ¿cómo aparece la ciguanaba? En los ríos, cuando los hombres llegaban y se levantaban a la mujer, es una violación. Entonces me imagino que las abuelas, para evitar las violaciones en contra de las mujeres que estaban lavando en el río, se inventaban que una de estas podía convertirse en la ciguanaba. Son mecanismos de protección, ¿verdad? A través de ¿qué te dijera? De implantar un mito con el cual ellas pudieran estar a salvo de estos hombres que evidentemente ejercían la cultura de la violencia sexual. Entonces, eso es lo que parte que me interesa a mí, sobre todo, ¿verdad? El tema de cómo nuestros pueblos se han protegido a través de creencias mitológicas, ancestrales, seguramente derivado de lo indígena. Creo también que todavía lo indígena se puede percibir en el campo y eso es súper importante, nuestra identidad indígena. No somos gringos, no somos europeos, no somos españoles, eso es mentira. Somos indígenas, hay que volver a nuestras raíces indígenas, ¿verdad? Entonces eso es también parte de algunos de los cuentos que están incluidos dentro de este libro. Estoy trabajando una novela, bueno, estoy trabajando varias novelas, no sé realmente cuál es la que va a cuajar, porque las novelas tienen vida propia y ellas hacen lo que le viene en gana y a uno lo tienen ahí viendo a ver cuál de ellas va a ser la que finalmente va a encajar. Me tiene muy motivada también mi taller de Rayuela, que son 3 meses de lectura con Julio Cortázar, sobre todo porque entender al gran maestro desde su faceta novelística e incorporarme en este mundo, pues te transforma. El mundo cortázariano nunca salís igual, ¿verdad? También el otro proyecto que estoy trabajando ahorita, que estamos comenzando, lo de literatura latinoamericana actual, que es un taller, ya comenzamos, como te contaba, con Pedro Páramo, para entender la experimentación, cómo comienza a fluir la experimentación en Latinoamérica. Y ahora vamos con Roberto Bolaño, vamos a leer a varios de los autores más recientes para que la gente entienda que la literatura latinoamericana no se terminó con el boom latinoamericano, como muchos creen, o con Isabel Allende, pues, que es lo más que la gente ha leído. Hay mucho más que pasó y que sigue pasando en Latinoamérica. Seguimos buscando nuestra identidad y seguimos buscándonos a nosotros mismos. Me encanta ir a estas ferias, como por ejemplo la de Dominicana, porque ahí conozco a los nuevos autores también. Veo quiénes están ahorita surgiendo, qué literatura nueva hay, qué de cómo se llama, de extraordinario, o qué es lo que está sonando a nivel latinoamericano. En el Caribe están pasando muchas cosas. Yo estoy convencida que la literatura latinoamericana va a tener un influjo muy poderoso a través de la literatura del Caribe. Luego salieron mis 2 libros, mis 2 novelas, Los locos mueren de viejos y Dios tenía miedo, en audiolibros, lo cual me tiene fascinada porque ya hay un montón de gente que me está escribiendo que lo pueden oír con una voz muy linda, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, creo que de apellido Vázquez, una voz muy bonita, que eso es fundamental para disfrutar el libro. Estoy escribiendo poesía, cosa que nunca había hecho y que para mí está siendo increíble descubrir toda esta etapa de que esta poesía estaba oculta en mí. Marco Antonio Flores, un escritor guatemalteco que escribió Los compañeros y que tuvimos oportunidad de ser amigos y yo presenté sus últimos libros. Tiene un libro de poemas donde él dice, me presenté a mí mismo, me serví una copa, ¿verdad? Esa estoy citándolo así a la ligera, pues no me lo puedo de memoria. Dice, escuché mi voz, había llegado.
Y un día hablando con él le dije, pues, ¿cómo hago para poder descubrir? Entonces me dijo, el día en que tú te concentres en tu voz, lo vas a encontrar. Y finalmente lo encontré y fue como tan mágico, pero tan mágico, ¿verdad? Y eso, estoy concentrada en eso, en tratar de encontrar mi voz poética, que al final de cuentas es una plática conmigo misma, ¿verdad? Y es una cosa linda porque sí me la estoy disfrutando mucho, porque espero que salga este libro de poemas pronto. Estoy trabajando en un libro intervenido porque terminé mi diplomado de arte contemporáneo. Me encanta mucho el tema de las artes plásticas también, porque creo que me dan una perspectiva distinta de la literatura, y estoy ahorita en un espacio de creación artística donde estoy trabajando con Gabriel Rodríguez un libro, sería un libro objeto sobre el silencio, los silencios que hay en las familias, ¿verdad? Entonces estoy incorporando fotografías de neblina, por ejemplo. Voy a incorporar también códigos QR que puedan dirigir a mi Instagram, donde yo aparezca leyendo un poema, porque la literatura es eso, la literatura es la vida, la literatura es reggaetón, por más que la gente pelee, ¿verdad? Estamos inmersos en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces en mis redes sociales, de hecho, trato de incorporar mucho este nuevo mundo que voy descubriendo. El Buki, Marco Antonio Solís, es importantísimo, es nuestra educación sentimental. José José, no podemos creer que la cultura solamente es Grecia, o que te dijera, o el medioevo, o el renacimiento. No, hombre, la cultura está pasando aquí, ahora, ¿verdad? Estos concursos de cantos, y como te digo, el reggaetón, sobre todo de mujeres, la Becky G está dándole a las mujeres unas nuevas alternativas de ser mujeres y de manejar la sexualidad. Alguien me dijo un día, porque yo subo fotos en mis redes, me pueden encontrar en Instagram como Vanessa Núñez SB de El Salvador, S de sapo, B de vaca. Y yo había puesto una foto de Rayuela con reggaetón. Y alguien me dijo, ¿cómo es posible que puedas mezclar una cosa con la otra? Primero se les olvida que el jazz fue juzgado como música de negros, de manera insultante, y que era una música que no tenía que ser escuchada. Hoy el jazz es como una sofisticación, ¿verdad? Entonces, en el caso del reggaetón, algo está cambiando, no sé qué será. Lleva 20 años, no se ha modificado, no se ha extinguido, y por algo será. En todo caso, yo cultura es mi trabajo, libros clásicos es mi trabajo, lo que yo quiero es calle, porque eso es de lo que yo puedo carecer en el día a día, en mi trabajo, y el reggaetón me lo da. Manejar hacia la antigua Guatemala, oyendo reggaetón, yo te puedo explicar, eso es meditación, no me tengo que preocupar de nada. El reggaetón solo habla de cojamos, me gustas, te gusto, vámonos, besémonos, hagamos lo que querramos. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que yo no encuentro hoy por hoy. Acuérdense que la literatura va más lenta también, y esta nueva cultura de los millennials, de los centennials, va mucho más acelerada. ¿Cuándo va a verse reflejado en los libros? De aquí a 20 años. Yo no me puedo esperar a 20 años para entender esa cultura, ¿verdad? Así que nada, esos son mis nuevos proyectos, y me tienen entusiasmada y me hacen que me levante todos los días feliz de que se acabaron las vacaciones, porque si continúa el trabajo, que gracias a Dios es un trabajo que yo amo.